Sobre la situación en estos momentos en Libia vamos a hablar ahora con el analista internacional Horacio Calderón. Horacio, muy buen día. Bernardo Mañago te saluda. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la situación, Horacio, a esta hora de la mañana? Tenemos entendido de que, según están publicando algunos portales internacionales, inclusive ahora se está registrando un bombardeo en las afueras de Trípoli. Bueno, exactamente, y es previsible que esto continúe durante varios días, ¿no? Porque yo creo que acá el objetivo final es el derrocamiento de Gaddafi y más allá la ocupación del país, ¿no? Por otra parte, aunque eso no sea viable en este momento, dado que la resolución 1973 no permite el avance por tierra de efectivos. A mí esto me parece realmente un acto verdaderamente hipócrita por parte de la coalición que está atacando Libia, porque el mal que se supone van a remediar es absolutamente inferior a las consecuencias que va a tener este ataque aéreo prácticamente indiscriminado, ¿no? ¿Qué capacidad, Horacio, de resistencia tiene el régimen de Gaddafi para hacer frente a una coalición internacional? Bueno, que evidentemente es superior. A lo que iba es cuánto superior o cuál puede ser la capacidad de resistencia de Trípoli. Bueno, fundamentalmente yo creo que Gaddafi no tiene demasiadas oportunidades para enfrentarse a una coalición con el poder de fuego que lo está enfrentando en este momento, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de la capacidad de defensa aérea, ya sea misilística o de artillería, ¿no? Eso yo creo que no tiene oportunidad alguna, y mucho menos el uso de la fuerza aérea, que está muy deteriorada durante los últimos años, de manera tal que no creo que tenga capacidad de resistencia bajo ese punto de vista. Ahora, si se decide a posteriori una invasión terrestre, sería otra el teatro en el cual fuerzas extranjeras deberían enfrentarse, porque no hay que olvidarse que es un país que tiene una enorme extensión de terreno, tiene habitantes pertenecientes a diferentes tribus del país, que evidentemente están unidas en torno a Gaddafi todavía, ¿no? Porque no hay una resistencia masiva, ni se vio ninguna resistencia masiva en ningún momento. Hemos visto manifestantes, etcétera, pero no en un número impresionante. Hay que ver que la tribu principal, que es la Warfala, tiene 1 millón de miembros aproximadamente. De manera tal que acá, si se resquebrajara uno de los dos pilares que tiene en este momento sustento el régimen laico de Libia, que son las tribus, bueno, habría que ver en definitiva qué sucede. Ahora, lo que yo veo acá, Bernardo, a futuro es realmente un modelo al estilo Afganistán o un modelo al estilo Somalia, en el peor de los casos, nada menos que frente a Europa, ¿no? Porque realmente Gaddafi lo explicó pésimo en su momento, pero este país es uno de los que más ha enfrentado desde hace décadas al extremismo musulmán, representado por la Hermandad Musulmana de Egipto, Brazo Libia, y más concretamente en la actualidad y desde hace unos años, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Bueno, él ha responsabilizado a Al-Qaeda por la sublevación en varias oportunidades, ¿no? Bueno, eso yo lo dije en C5N, ¿no? Creo que fue el primer canal que yo manifesté todo este asunto, y además está respaldado por una agencia noticiosa, que es Al Jazeera, que en definitiva ha mentido desde el primer momento cuando afirmó que se estaban bombardeando manifestaciones, y eso no tuvo ninguna prueba en el terreno a posteriori, ¿no? Y yo creo que esto, yo lo decía en el C5N incluso, Bernardo, es algo que huele a petróleo, porque no se concibe que una operación de esta magnitud, con un bombardeo casi similar al que se efectuó contra Irak, tenga como objetivo preservar los derechos humanos de los habitantes libios, a los cuales obviamente van a masacrar con estos bombardeos, ¿no? Horacio, ¿cuál podría ser la respuesta más audaz que podría lanzar Gaddafi para defender su gobierno? Él ha advertido, por lo menos lo que se publicó ayer de su discurso, que todo el mar Mediterráneo se va a convertir en un campo de batalla. Habló también de objetivos no solamente militares, sino civiles. Bueno, yo no creo que Gaddafi tenga en este momento posibilidad alguna de lanzar un contraataque aéreo, salvo que sea con aviones suicidas, ¿no? Con pilotos suicidas. Pero además no hay que olvidarse
la capacidad de detección electrónica que tienen las flotas que están en el Mediterráneo, lo cual yo creo haría inviable cualquier tipo de acción que pudiera perjudicar los activos que tienen estas fuerzas actualmente, ¿no? Yo creo que esto es una amenaza verbal, pero lo peor va a venir en un futuro si este régimen obviamente cae, se desmorona, ¿no? O sea que ya habría que pensar en las consecuencias de todo esto, que para mi punto de vista van a impactar en Europa. Pero además yo creo que la aprobación de la resolución tiene serios vicios, y que podía en algún futuro ser contestada, porque realmente aquí se ha creado un casus belli diferente al de Irak. En el caso de Irak se adujo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que no era cierto, que tenía contactos con Al-Qaeda, que tampoco era cierto, y en el caso de Libia, como no se lo puede acusar a Muammar Gaddafi de tener contactos con Al-Qaeda, porque es un archienemigo de Al-Qaeda, mucho más enemigo que incluso que Estados Unidos, y desde mucho antes, del año 2001, de los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Y que tampoco tiene armas de destrucción masiva, porque se las entregó a Estados Unidos, se alió a Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera. Entonces se crea a través de un embate comunicacional, ¿no? Una infracción a los derechos humanos, y se presenta esto como un casus belli para poder atacar el país y apoderarse de los recursos energéticos. Y sabe perfectamente, como sabe el 5N, que yo no soy una persona de izquierda ni en absoluto para tomar este tipo de cosas como una teoría conspirativa. Es un país que tiene 4 trillones de dólares en reservas de petróleo, que es imagínense, una cantidad sideral, además riquezas desde el punto de vista del gas, yacimiento de gas, y de aguas prehistóricas que sirven para riego. En un país que tiene 6 millones de habitantes, de las cuales el 50% es libio nada más, y luego el resto, bueno, son gente de África, trabajadores extranjeros, etcétera, que se han de alguna manera convertido en ciudadanos de Libia, en un país que es el cuarto en extensión del continente africano. Horacio, vos estás planteando el tema por esta descripción que estás haciendo de la situación prácticamente como un escenario inevitable de derrocamiento de Gaddafi. Eso es lo que se ve venir, por lo menos hasta ahora. Yo creo que a Gaddafi, mira, un gran geopolitólogo estadounidense, que es George Freeman, acaba de publicar que lo que se va a buscar también, o entre los objetivos, es la decapitación del régimen en el asesinato de Muammar Gaddafi y de sus hijos y sus seguidores, de manera tal que no sé hasta qué punto él estará en condiciones de resistir, y que esta alianza tribal, hay que explicarle al televidente que la alianza tribal involucra nada menos que 150 tribus de Libia y 15 principales, claro. De manera tal que la resistencia de este país a un ataque como el que está sucediendo ahora y a una posterior invasión terrestre que yo creo que se va a dar indefectiblemente, tal vez desde el frente de Egipto, bueno, obviamente terminaría con esto en un plazo, quién sabe, a determinar en un futuro, ¿no? El escenario que sigue, digamos, a un eventual derrocamiento, por lo menos en tu análisis, es bastante caótico, ¿no? Claro, yo creo que aparte acá, mira, en los Estados Unidos había una seria oposición a todo esto, sobre todo una división entre el Departamento de Estado y el Pentágono, ¿no? Aunque parezca mentira, al revés, era el Pentágono que se oponía a un ataque a Libia, en la persona de Robert Gates, pero en las últimas horas, según información que yo tengo de muy buena fuente de Estados Unidos, Hillary Clinton logró imponerse conjuntamente con Susan Rice a una postura más dura, y torció la mano de Barack Obama, que no tenía demasiado interés en involucrarse en una guerra más, porque no hay que olvidarse que también se está enfrentando un problema muy grave en Irak, con la expansión de Irán, y además la situación en Afganistán, que sí, son dos cuestiones bastante álgidas, y Estados Unidos no tiene ya fuerzas para comprometerse, claro, en otro teatro de operación. Bueno, al día de hoy, a la mañana de hoy, Estados Unidos se puede decir que está librando 3 guerras simultáneas, ¿no? Bueno, no cabe ninguna duda, aunque no tenga un compromiso terrestre, yo pienso que la estrategia es hacer lo mismo que Afganistán en un primer momento.